estás estudiando física, sexto semestre, sexto, séptimo, octavo, Ajá, pero a la vez estás como presidente, sí se dice presidente de la Sociedad Científica Juvenil sede Ensenada. así es. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Ajá, Perfecto. sí, Julio, sí. Ok. Sociedad Científica Juvenil. Descríbenos esas tres palabras, Ok. lo que significan. Voy a describir del conjunto de las tres palabras, porque si me voy por etimologías, pues vamos a meter Sí, aquí sí, un sí, error. sí. Las tres palabras juntas son un solo conjunto. Sí, la Sociedad Científica Juvenil. Bueno, pues la Sociedad Científica Juvenil es una organización sin fines de lucro, totalmente de voluntariado, que busca crear un espacio como en donde gente joven que le guste la ciencia, pues pueda conectar, ¿no? O sea, pueda hacer su grupito. Es como un clubcito de ciencia, si lo quieren ver así como de una forma muy simplificada, tal vez hasta un poco equivocada. Pero, ajá, la idea es, yo como joven me gusta la ciencia, a ti como joven te gusta la ciencia, pues hay que juntarnos a hablar de ciencia, ¿no? Hay que alimentar este gusto que tenemos, porque al final, aunque seamos de áreas distintas, de alguna forma como que te das cuenta que toda la gente que le gusta la ciencia tiene como que cierta conexión, tiene cierta cosa que se repite. No es muy fácil como decir qué exactamente, pero se repite. Ahorita creo que puedo decir más o menos mi idea de qué es el qué que se repite, pero lo voy a guardar un poco. Y ajá, la idea es eso. Y empiezas este grupo hace muchos años, en los ochentas, y empieza así, ¿no? Empieza como dos personas que le gustó la ciencia, se ponen a ver a través de sus telescopios en el cielo nocturno aquí en Ensenada, porque pues en ese entonces en la ciudad podías ver así a simple vista las estrellas, y eventualmente se forma un grupo, ¿no? O sea, un grupo de ciencia, se forma un club, y terminan dándose cuenta de una necesidad que es la divulgación científica. O sea, tú ves alrededor, tú ves tu sociedad. Y aquí en Ensenada tenemos pues, la Facultad de Ciencias, tenemos el CICESE, tenemos la UNAM, que son así, sí, o sea, lugares de investigación y del conocimiento muy importantes, ¿no? O sea, de hecho, Ensenada es una ciudad del conocimiento, se dice, ¿no? Por ahí está como que esta idea, o sea, la cantidad de gente que está en áreas de ciencia e investigación por la cantidad de ciudadanos es mayor que la de muchos países, o sea, y mayor que la de México en general. O sea, entonces, por eso Ensenada es una ciudad del conocimiento, se le dice. Y el único detalle es que te das cuenta de que la gente que está fuera de esta zona de investigación, de estas áreas de la ciencia, no saben eso. O sea, a veces pues puedes preguntarle a la gente que hace el CICESE, por ejemplo. Pues están ahí en el cerro, ¿no? O sea, no sé, pero están ahí en el cerro. En sus oficinas. En sus oficinas están haciendo, ajá, están haciendo cosas de científico loco, están creando Frankenstein allá, están haciendo Iron Man, cosas por el estilo, ¿no? Nos están Entonces, diciendo que los terremotos no son predecibles. están diciendo, ajá. Entonces, te das cuenta de que existe esta desconexión que se ha creado entre el público en general y la comunidad científica. Entonces, este grupo de ciencia, este club, evoluciona eventualmente, ya hace muchos años, lo digo como en los 80s, 86 creo que algo así, evoluciona a un grupo de divulgación científica. Todavía conformado por jóvenes, todavía conformado por gente que le gusta la ciencia, pero ahora con el objetivo de no solo vamos a compartir la ciencia entre nosotros, vamos a aprovechar esta pasión, esta energía de juventud que tenemos, este gusto, este amor por la Todo eso ciencia, que no ha absorbido la universidad. todo eso que no absorbió la universidad, y vamos a transmitirlo al resto de la sociedad, ¿no? Mm, desde mi perspectiva me gusta mucho eso porque, o sea, yo siento que mi vida ha sido más plena desde que me gusta la ciencia, honestamente. O sea, siento que el tener un gusto por la ciencia me ha dado una vida que ha sido más disfrutable, como que me ha permitido ver más cosas. O sea, a veces siento que como que si no estás pensando desde una perspectiva de la ciencia y cosas así, te quedas como que encerrado en lo que hay en la superficie, ves al mundo y siento que el mundo se mira hueco. O sea, así como que, o sea, pues tengo una computadora. O se encendió el foco porque le giré la luz. El mar está ahí parado. Está haciendo más calor estos días, quién sabe por qué. Cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que mi perspectiva es que si no lo estás viendo con un poco de la curiosidad y del gusto que te da la ciencia, se vuelve un poco plano todo. O sea, como que no estás buscando más allá, estás nada más quedándote por la superficie.
es todo. Siento que es como comer papas sin sal. A mí no me gustan las papas sin sal, entonces me lo imagino así, ¿no? Como que, pues, o sea, sí es una papa, tiene la textura y lo que quieras, pero no tiene el sabor. Al final no tiene el toque, no tiene las especias. Entonces, desde mi perspectiva, el hacer divulgación científica, más allá de querer que la gente traiga como que esto de querer dedicarse a la ciencia o de querer hacer una carrera científica o apoyar a la ciencia directamente, siento que va a hacer que la gente se cuestione. Creo que ese es como que el objetivo al final de hacer divulgación científica, que pues al final ahorita vamos a ver cómo se... Ahorita voy a redondearme de vuelta hacia SSJ, ¿no? Nada más que sí me gustaría mencionar esto. Eh, o sea, es hacerse preguntas, el cuestionarse, el traerle eso a la gente, siento que es de lo más importante. Porque entonces siento que aprendes a disfrutar más cosas de la vida y también al final como sociedad se beneficia a todos, ¿no? Porque ahora vas en el camino al camión, así en tu micro, un día normal vas a tu trabajo, a la escuela, y volteas a cualquier cosa y dices, ¿por qué pasó eso? No, o sea, ¿por qué el mar se ve así hoy? ¿O por qué las nubes tienen esa forma ahorita? ¿Por qué el cielo está así? Que son preguntas de niño, ¿no? O sea, uno las escucha y dice, eso suena a un niño, pero realmente es porque el niño es el mejor científico que existe. O sea, es una cosa que siempre escuchas por ahí. O sea, los niños son científicos maravillosos, porque siempre se están preguntando cosas y al final eso es como que la base de la ciencia, el preguntarse cosas, el querer saber la respuesta de cosas y la parte de la ciencia pues nada más es como que el estructurar eso para que sea como que un poco constante, cómo respondemos a esas preguntas, ¿no? Pero la base de todo está en hacerse la pregunta primero. Y eventualmente esas preguntas se terminan pasando a cosas como, no sé, ahora sí que, como estamos nosotros hablando, ¿por qué la sociedad y la comunidad científica están separados? ¿No? O sea, ¿por qué pasó eso? ¿O por qué X persona hizo esto? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué hice esto? Entonces empiezas a hacerte, y van a notarlo mucho que estoy diciendo por qué específicamente. Porque el porqué de las cosas te termina abriendo muchísimas puertas y como sociedad acaba significando mucho porque una sociedad que se cuestiona las cosas, que no toma nada más así lo que ve o lo que está frente a ellos o lo que le dan, es una sociedad que está lista para avanzar, ¿no? O sea, una sociedad que cuestiona las cosas es una sociedad que va a crecer y va a crecer para bien. Porque si no cuestionamos las cosas, dejamos que sean, ¿no? Y ahorita vemos muchas cosas que están cuestionando a la sociedad. Por ejemplo, pues el movimiento feminista, el movimiento LGBT, todos estos tipos de cosas que cuestionan lo que teníamos originalmente. Y pues entonces entra como que el crecimiento de la sociedad, ¿no? O sea, empezamos a ver, pues hay un problema aquí. ¿Y por qué sabemos que hay un problema aquí? Porque esta gente ahora está haciendo notar que, o sea, está cuestionando lo que teníamos ya. O sea, ¿por qué es necesario que la sociedad sea así? ¿Por qué tienen que existir estas cosas así? ¿Por qué no puede ser así? Y siento que el primer paso para que podamos como sociedad empezar a hacer eso, y creo que una parte, y lo que termina siendo esta necesidad de comunicar la ciencia al resto de la sociedad, es como que hacerle interés a la gente, hacer que la gente se interese por preguntarse cosas. Entonces, si nosotros empezamos por este lado a hacer que la gente se interese por la ciencia, a que se cuestione las cosas, pues entonces vamos a notar que, ¿cómo decirlo? Pues la gente ahora empieza a cuestionarse más cosas que solo la ciencia, ¿no? Empezamos a cuestionarnos la sociedad entera, empezamos a cuestionarnos todo alrededor. Y puede ser un poco aterrador, siento, que luego es como motivo por el que la gente se acerca, se aleja de esas cosas, ¿no? O sea, a veces es como que el preguntarte a ti mismo por qué hice esto es así una pregunta bien pesada, porque entonces te tienes que explicar por qué, ¿no? O sea, te tienes que aceptar cara a cara que el motivo tal vez no sea el mejor por el que hiciste eso y a nadie le gusta sentirse así. Entonces, como que el empezar a divulgar ciencia se vuelve esta necesidad porque necesitamos que la gente tenga una conexión con la idea de la ciencia, la forma científica de pensar, para que empiece a cuestionarse cosas y empiece ahora sí que a ver las cosas frente a frente, ¿no? Que empiece a afrontar las cosas como son. Y ahora sí, una vez que afrontamos las cosas, podemos empezar a trabajar en ellas, ¿no? O sea, ahorita nosotros dos nos preguntábamos, ¿por qué es que el sistema educativo ahorita está así, ¿no?
Entonces, pues ahora ya sabemos que existe el problema, ¿cómo lo solucionamos, no? Y empezamos a sacar nuestras teorías y demás. Y siento que se puede aplicar en todos lados. Y la idea de la sociedad científica juvenil, entonces, es ser el puente, por así decirlo, entre la comunidad científica que se ha alejado y la sociedad que también se ha alejado por su parte, como que ambos se han estado separando, ser el puente entre estos dos lados y traer ese cuestionamiento y ese amor por preguntarse las cosas a la gente de vuelta, ¿no? Que es algo natural, es algo más, eso lo decía hace un momento, ¿no? O sea, los niños, las niñas, es clásico que pregunten muchísimas cosas, es una edad cierta que siempre escuchas que es la edad en la que te preguntan de todo. Y lo más triste y lamentable es que la gente luego, justo a esa edad de los niños, es cuando más le niegan las respuestas. Es la edad en la que yo no sé, o preguntar a alguien más, no es una pregunta tonta. Esa Porque creo que es así de los... es. Porque así es, ajá. O sea, no dan motivación. Entonces, lleva como que, ahora sí que es un ciclo, ¿no? Como yo no me estoy preguntando las cosas, o como yo no veo la importancia de hacer estas preguntas, a estos niños yo les digo porque así es, y pues estos niños crecen y la respuesta ahora a todas sus preguntas es porque así es. Entonces no vale la pena cuestionarme por qué el cielo es azul, no vale la pena cuestionarme por qué se mueven los carros, no vale la pena cuestionarme por qué mi sociedad es así, no vale la pena cuestionarme por qué yo soy así. Y pues no, o sea, debería de ser totalmente al contrario, deberíamos de alimentar esas preguntas y estarlas haciendo y estar influyendo para que se sigan haciendo esas preguntas. Y si yo no tengo la respuesta, pues te paso aquí, lo buscamos en Google, por ejemplo, o la SSJ te lo responde si puede, ¿no? Un Eh, correo, ¿no? Lleno de preguntas. el coronavirus de preguntas. O sea, que sí, ¿no? O sea, por lo menos yo sí estaría dispuesto a contestar las preguntas que pueda, porque creo que es importante al final dar respuesta. O sea, creo que se debe de alimentar la curiosidad que todos tenemos innata. O sea, el humano es curioso por naturaleza. Y lo ves cuando pasa algo y toda la gente voltea, ¿no? O sea, Ujú, el humano es curioso, somos seres curiosos. Y somos seres que se preguntan las cosas. Pero nos acostumbramos con el tiempo a dejar de hacerlo. Porque a nivel social se vuelve como hasta tabú preguntarse cosas, ¿no? O sea, el que te preguntes ciertas cosas es un tema peligroso incluso, ¿no? Pero pues no debería de ser así. O sea, no debería de haber rechazo social o debería de haber como que separación por eso. Entonces, respondiendo ahora sí la pregunta, la Sociedad Científica Juvenil es un grupo de jóvenes dedicados a la divulgación científica con el motivo de aprovechar que tenemos el amor por la ciencia para compartirlo a otras personas. Y el motivo para hacer todo eso es por lo que acabo de comentar. Porque, ajá, o sea, pues al final les digo, ¿no? Como comenté al principio, es un trabajo de voluntariado totalmente. Entonces, pues, como que luego puede surgir la pregunta de, ¿y por qué dedicarías tanto tiempo a algo, es algo así, ¿no? Que no te está pagando, no te está ujú. generando algo así. Pues es que al final no me está pagando económicamente, pero creo que es algo que yo como una persona interesada en la ciencia y creo que todas las personas con gusto así, que es como el trabajo que tú haces también, pues tenemos como una cierta responsabilidad social a hacer, ¿no? Tenemos a nivel social como que el de... O sea, y no digo que todos deban de hacerlo, pero yo creo que sí la gente que puede y que tiene la forma debería de hacerlo, de comunicar la ciencia. Y siento que al final la SSJ cubre como que ese espacio se vuelve ahora sí que como la casa o la forma en la que tú con tu gusto por la ciencia puedes compartirlo a más personas y llegar a más gente, ¿no? Porque pues te da el equipo, te da las herramientas, te da las Te personas. da las personas, que es muy importante también. Ajá, las personas es muy importante, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es una red que comunica a todas estas personas interesadas por divulgación científica. Y estamos en todo el país, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos en muchísimas sedes a lo largo de todo el país y todas trabajando a su forma y con sus pensamientos, porque al final México es un país mega diverso, ¿no? Entonces, pues cada parte del país tiene formas distintas de aproximarse a esta divulgación científica y la idea es eso, ¿no? Conectar a todas estas personas e intentar hacer lo más que tenemos de esta comunicación, o sea, de esta conexión y de este esfuerzo y de estas ganas. Ya. Algo que como hija de la filosofía aprendió muy bien la ciencia es a cuestionarse. Pero realmente es algo muy doloroso. Sí, Es muy doloroso. No sé si lo podríamos llevar incluso hasta algo
como natural o es algo estrictamente social. Ahí no sabría definirlo, pero sí es definitivamente muy doloroso porque cada vez que haces una pregunta estás reconociendo tu ignorancia y decir no sé algo, al menos actualmente se escucha muy poco. Se escucha muy, muy, muy poco y tiene sentido porque estamos o queremos evitar el conflicto, queremos evitar el dolor lo más posible. Y reconocer que eres ignorante es un dolor no físico que podría llegar a ser, pero es más un dolor emocional o intelectual, si lo quieres ver así. Cuando se divulga la ciencia, yo creo que lo que se hace es entregar preguntas en forma de respuestas. Sí. Porque yo recuerdo ahora que tuve este taller, pues fuimos a una plaza, la Plaza de la Bandera, y íbamos deteniendo personas y tienen un minuto para hablar de la palabra de nuestro señor Newton. Y ya les explicábamos algo, ¿no? Pero les explicábamos una duda que ellos no tenían. Pero creo que el camino o la forma en la cual se le puede explicar alguna duda que no sabes que tenías, te puede llevar precisamente a lo que tú dices, llevarte a cuestionar otras cosas de, existen dudas y existen formas de encontrar la respuesta de estas dudas. Entonces, mi dolor por ser ignorante ya no va a ser tan grande porque sé que existe una forma de aliviar ese dolor. Sí. ¿No? Es como por ahora, ahora, por ejemplo, te enfermas de una gripe y dices, ah, maldita gripe, pero sabes que no te vas a morir. Bueno, salvo casos muy excepcionales, pero eso no pasaba hace 300 años, por ejemplo, ¿no? Que de ahí viene la idea de salud, por ejemplo. Bueno, no de hace 300 años, pero no sé, del medievo probablemente viene la idea de salud de que tú estornudabas y eso era prácticamente una sentencia de muerte. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, supongo que de esta forma, con la divulgación podemos hacer a que la gente aprenda que ser ignorante, que tener dudas, no es tan doloroso, se te quita al ratito, no hay problema. Sí. No, creo que apelar por esta forma, o al menos yo creo que así se puede ver la divulgación, o así la veo, mejor dicho, como te voy a entregar una respuesta para que sepas que existen dudas, que existen respuestas y que existen formas de encontrar estas respuestas. Y así que cuando tengas una duda, pues puedes preguntar, alguien va a saber. Yo actualmente me dedico a enseñar ajedrez a niños, niños y jóvenes principalmente. Y de los retos más grandes que me he encontrado no es hacer que guarden silencio, sino hacer que sigan preguntando. Es muy difícil contestar una pregunta diciendo así es mucho más fácil preguntar responder una pregunta, perdón, es mucho más fácil responder una pregunta diciendo así es que dando una verdadera respuesta. Sí. Y yo me enfrenté a este problema cuando un niño, profe, ¿por qué el caballo se mueve así, no se mueve de otra forma? La primera vez que me lo dijo estaba, es que así es, estaba a Ajá. punto de decir eso, pero hasta cierto punto tiene sentido. Mi respuesta no fue esa. Mi respuesta fue, porque si se moviera de otra forma, ya no estaríamos jugando ajedrez, estaríamos jugando otro juego diferente. Y nosotros estamos aprendiendo a jugar ajedrez. Entonces, las reglas nos dicen que son así. Al final dije, es así, pero intenté justificar el por qué es así. Sí. Y eso es muy difícil, al menos a mí se me hace muy difícil a la hora de trabajar con niños, esa parte de cómo contestar tu pregunta que a veces no sé la respuesta o que no sé cómo contestarte sin decirte o sin negar tu pregunta, ¿no? Que eso es algo que me ha tocado ver. Incluso hay un meme de eso, ¿no? De que le preguntan al profesor y él en lugar de contestar dice de mi vida personal. No sé si lo has visto. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo, profe. ¿Por qué los agujeros negros de mi vida personal? De mi vida personal, por favor. Sí. De mi vida personal. Am, bueno, ya perdí el hilo a dónde iba con esto, pero sí, bueno, nace de la filosofía, nos lleva por esta parte de la duda, e intentaremos sobreponernos al dolor de la duda y cuestionarnos más cosas.